Bienvenidos, amados hermanos y hermanas. Recuerde, este programa es el programa en donde recorremos las Escrituras para aprender lo relacionado al ministerio de la palabra. Cuando hablamos del ministerio de la palabra, hablamos acerca de la función o el oficio que Dios ha concedido a hombres y mujeres que predican el Evangelio, pero también que hacen discípulos en las naciones. Bueno, tenemos el privilegio, tenemos el honor de poder contemplar en las escrituras con más claridad lo que significa el ministerio de la palabra, desarrollado por hombres que confirman que su conducta es una conducta en la que imitan y procuramos imitar nosotros también el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es también importante y parte de los ministros que colaboran o participan en el ministerio de la palabra. Bueno, tenemos algunas peticiones también para tomar en cuenta la necesidad de los ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, matrimonios, miembros de la iglesia que están también afectados, algunos de ellos por enfermedad de coronavirus y de otras enfermedades. Y también hermanos que han estado pidiendo por una fuente de trabajo. Bueno, le están pidiendo a Dios, nos unimos con ellos en esta hora. Y también rogamos por la obra de evangelismo. Acompáñenme y pedimos a Dios creyendo, sin dudar en nuestro corazón, creyendo que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo será recibido. Padre, te damos gracias que nos permites estar una vez más en esta hora, en este canal. Gracias que así podemos también unirnos con nuestros hermanos que se han agregado para aprender tu palabra, pero también para poder, Señor, declarar mediante la fe, por medio de la oración, estas peticiones. Ponemos delante de tu presencia a tus ministros, a tus siervos y tus siervas. Rogamos en este hora por tus siervos, los apóstoles y los profetas, Señor, en estos tiempos en los cuales las señales que tú has permitido que estén sucediendo nos anuncian que Jesucristo viene, pero nos enseña que debemos de estar preparándonos para ese día, para esa hora y para ese encuentro con nuestro amado. Pedimos que des también esa fortaleza y la salud, Padre, a tus siervos que están pasando, Señor, por angustia, por tribulación, por peligros. Tus ministros también que están declarando, Señor, la palabra profética. Concede que así, Señor, tu pueblo con oídos para oír, tenga, Señor, también el auxilio de tu Santo Espíritu para entender y confirmar estos eventos proféticos en el tiempo presente y los que están por suceder, para no ser descuidados, Señor, para no ser indiferentes, sino para ser entendidos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Rogamos por tus siervos también, los evangelistas, los que llevan las buenas nuevas de salvación. Padre, rogamos también por la salvación de esas almas, de esa multitud de almas que aún, Señor, no han oído y los que no han creído. Agradecemos por los que tú has estado agregando en estos tiempos de crisis, llamando, Señor, a aquellos que tú habías también invitado desde hace tiempo y que hoy, Señor, es el tiempo. Señor, rogamos por ellos para que sean guardados, para que tu palabra llegue al corazón, Señor, y sea también fructífera. Rogamos también por tus siervos, los maestros, los pastores, que dirigen, Señor, a tu pueblo como ovejas. Rogamos por los maestros que enseñan en las congregaciones, mujeres, Señor, que hacen esa obra maravillosa también. Los siervos en la alabanza, tus siervos en la obra del servicio, los que enseñan a los jóvenes, a los niños. Te lo pedimos, Señor, concede gracia en el nombre maravilloso de Jesucristo. Rogamos también por la salvación de aquellos que de tu pueblo Israel has escogido en este tiempo para que crean que Jesucristo es tu Hijo amado y que Él es Salvador de sus pecados. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Rogamos por los que han estado enfermos, los que se están recuperando, Señor, que esa obra sea completa. Que ellos sean levantados y den gloria a tu nombre y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos que hasta aquí, Señor, tú nos has protegido y declaramos tu fidelidad en el nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria. Amén y amén.
Bueno, pues estamos ahora en la lección número 7. Continuamos con esta serie de temas, Jesús el apóstol de nuestra fe. Recuerde que en lecciones anteriores estuvimos hablando y mirando, confirmando en las Escrituras las cualidades de los apóstoles. Hablamos también de la doctrina de los apóstoles y también ahora pues vamos a hablar para confirmar lo que es el ministerio del apóstol, tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, agregando conocimiento mediante la lectura y confirmando ese conocimiento verdadero, para que así nuestra fe o la confesión de nuestra fe se vaya también unificando aquellos que creen que Jesús es el apóstol de nuestra fe o de nuestra profesión. Así también nosotros vamos a ir conociendo ya en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuál es también el tipo y el carácter de los apóstoles que imitan y que son también semejantes a lo que es el ministerio que Dios le asignó a Jesús, su Hijo, en la iglesia y también como apóstol. Bueno, entonces en Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol. Ahí encontramos entonces la palabra apóstol y se relaciona con lo que es el ministerio que el Padre también le asignó a Jesús. Por eso dice: consideren a Jesús el apóstol. Además, agrega otra de la identidad de nuestro Señor Jesucristo, dice: sumo sacerdote de nuestra fe. Muy bien, para hacer un recordatorio de lo que es la carta escrita a los hebreos y que fue dejada para nuestra enseñanza, esta carta contiene cosas tan importantes en relación a las personas que necesitamos aprender y también para las personas que, habiendo aprendido, están confrontando otra clase de doctrina. Los creyentes o los hebreos tienen una característica de que pertenecen al pueblo de Israel. Habían creído en nuestro Señor Jesucristo, pero comenzaron a ser influenciados también, vamos a decir, visitados por maestros que estaban procurando hacerlos volver a las tradiciones, a la ley de las ordenanzas y mandamientos entregada desde los días de Moisés para la nación de Israel. Así que el autor de esta carta hace resaltar primeramente lo que es la existencia de Dios, Dios mismo, quien en muchas veces, en tiempos anteriores, en diferentes porciones, él habló a los padres refiriéndose a los patriarcas. Y dice también: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión o la naturaleza exacta o la expresión exacta de su naturaleza. Cuando se habla de la expresión, habla representación exacta de su naturaleza. Y quiero que piense en esto por un momento, ¿verdad? Porque esto, según la Escritura, dice que tenemos que considerar a Jesús. Tenemos que considerar. Considerar significa pensar, pero también significa observar cuidadosamente o observar completamente. Así que tenemos la oportunidad de pensar cuidadosamente y más completamente acerca de lo que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y ya entendemos que lo primero que dice aquí, Dios en estos últimos tiempos ha hablado por medio de su Hijo. ¿A quién? Bueno, pues se refería mucho a la nación de Israel y claramente que también nos habla a nosotros, aunque lo que Él dijo está por escrito, pero también eso nos corresponde a nosotros. Número 2 dice que Dios constituyó heredero a su Hijo, lo constituyó heredero de todas las cosas. Número 3 se hace referencia, dice: por medio del Hijo, Él hizo también el universo. Luego dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión o manifestación exacta de su naturaleza.
y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Además, después de que llevó a cabo la purificación de los pecados, fue exaltado a la diestra de la majestad en los cielos, y también dice, siendo mucho mejor o mayor que los ángeles, por cuanto ha heredado un hombre más excelente que ellos. Entonces nos habla acerca de la herencia que Dios le concedió a Jesucristo después de que llevó a cabo la purificación de los pecados. Resalta o indica y nos llama la atención la posición de honra y de gloria que el Señor Dios le dio a Jesucristo, aún mucho mayor que la de los ángeles. Estas cosas del principio nos dan a nosotros entonces la idea de esta riqueza que contiene la carta de los Hebreos, hasta el momento en donde agrega, recorriendo un poco la escritura, entonces dice, por tanto, hermanos santos. Ahora, la forma en que se identifica a los creyentes, hermanos santos. Es importante para usted y para mí considerar o pensar en esta frase. Sí, a nosotros nos corresponde también no solamente escuchar, sino estudiar o leer acerca de lo que es nuestra identidad, para lo que va a decir después el autor, el escritor de la carta. Entonces dice, por tanto, hermanos santos. La palabra por tanto nos habla algo en relación a lo que ya se había dicho y que como resultado después continúa diciendo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo que el Señor Jesús tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, y esto habla acerca de los israelitas. Pero también en la otra parte de la escritura dice que era necesario que Él participara de carne y sangre, ¿sí? Que Él participara de la humana naturaleza o la semejanza de la humana naturaleza. Así que cuando dice esto, es porque entonces se dice de Él que es para que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que corresponden a Dios, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y como Él mismo fue tentado en el sufrimiento o probado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados, Así, mostrando también otra de las características de la gloria de Jesucristo en su resurrección, misericordioso, sumo sacerdote, y también que auxilia a aquellos que somos probados o tentados. Entonces dice, por tanto, hermanos santos. Y aquí tenemos que entender un poquito lo que es hermanos santos. La palabra santos se refiere a la palabra en el sentido de limpios y puros. En cierta forma, o en una forma más correcta y más completa, recuerde que el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, él habla y dijo acerca de todo nuestro ser. Todo nuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, se ha hallado irreprensible, hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y habla de esta condición irreprensible. Se lo voy a leer, porque aquí es donde nos identificamos y conocemos qué significa la santidad y por qué se dice que nosotros somos santos como hermanos de aquellos creyentes y como hijos de Dios. Bueno, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, dice, antes bien examinen todo cuidadosamente, retengan lo bueno y absténganse de toda clase de mal, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible, sin falta o sin culpa, dice, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que usted observe, dice, el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando se dice hermanos santos, tenemos que tomar en cuenta lo que es la santidad que el Señor nuestro Dios está ejecutando, haciendo en nuestra vida. La enseñanza y la obra de Dios va dirigida a que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo participe de una limpieza, de una pureza,
pureza, en donde no hay falta, en donde no hay culpa, pero donde hay también limpieza moral. Hemos de decir incluso que la santidad, cuando se habla de la santidad que el Señor está haciendo la obra de santificación de parte de Dios para usted y para mí, es que también nos enseña cómo nuestro cuerpo debe de ser conservado limpio. Además, nuestro espíritu también, que sea hallado irreprensible, significa que sea hallado sin culpa, que sea hallado sin falta. Y esto, con la ayuda del Espíritu Santo, pues usted y yo estamos aprendiendo lo que es la santidad que Dios ejecuta en nosotros, y que de esa manera es como también nosotros respondemos cuando hay alguna falta. Inmediatamente somos impulsados para pedirle a Dios que nos perdone y que nos limpie de toda maldad nuestro corazón. Volvemos al punto cuando dice hermanos santos. La palabra santo también se relaciona con consagrado. Entonces la consagración consiste en haber sido llamados, separados o apartados para las cosas que corresponden a Dios. Si servimos, si enseñamos, si predicamos, si profetizamos, si evangelizamos, si cantamos, debe de haber una identidad de que hemos sido consagrados o apartados para ello. Si estamos consagrados, estamos dedicados al ministerio de la palabra, entonces debe de haber y tener conocimiento en nuestro corazón de que también estamos siendo santificados en todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, y esto como obra de Dios. Anteriormente, recuerde que nuestra participación en la santificación es que examinemos todo, que retengamos lo bueno y que nos abstengamos de lo malo. Así es como usted y yo tenemos una función, una responsabilidad, y tenemos una parte para hacerla, mientras el Señor nuestro Dios nos santifica en espíritu, alma y cuerpo. Entonces usted y yo también debemos de examinarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de lo malo, para que así también continuemos en esa condición de hermanos santos y consagrados para el ministerio. Es necesario entender esto, porque así también es como se va discerniendo la verdad, la función de los que están en el ministerio de la palabra, y también las palabras o las declaraciones que en ocasiones se dicen por personas que lo hacen sin conocimiento, lo hacen muy ligeramente, o lo hacen sin convicción, o lo hacen sin fundamento, y también así nos damos cuenta de lo que no es verdad. Otra de las cosas que dice participantes del llamamiento celestial. El llamamiento que Dios nos ha hecho es sinónimo de la invitación que el Señor Dios nos ha hecho. Nos llamó para salir de las tinieblas a la luz, nos llamó para obedecer su evangelio, para creer en el evangelio, y así ha sido. El llamado es para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y gracias a Dios que nos dio esa bendita oportunidad y esa experiencia por la fe en Jesucristo, su Hijo amado. Ahora dice entonces que consideremos a Jesús el apóstol. Anteriormente ya estudiamos la necesidad de poder confirmar en nuestro corazón y afirmar en nuestro corazón acerca de lo que es el carácter de los apóstoles, acerca también de lo que es la doctrina. Si bien es cierto, no estudiamos toda la doctrina de los apóstoles, pero sí mencionamos lo que dice la Escritura, ¿verdad? Desead la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual es una frase natural que contiene la idea de lo que es la sana doctrina. Es la sana doctrina que los apóstoles recibieron del Señor Jesucristo, y es también
la ordenanza que Jesucristo le dio a sus apóstoles para que así la enseñaran y se hiciera entonces el cumplimiento de esa orden a ser discípulos en todas las naciones. Esto es interesante entonces porque cuando se dice que consideremos a Jesús el apóstol, entonces ya estamos confirmando que también Jesús como apóstol, y esto es como apóstol por la voluntad de Dios, como apóstol no de hombres, ni por hombres, ni para hombres, sino que por la voluntad de Dios. Una característica de aquellos que son apóstoles, que han sido apóstoles y que serán apóstoles de Dios. Son apóstoles por la voluntad de Dios. Reciben ese don sobrenatural para poder ser también hombres que desarrollan su función en el lugar, en el área, en la esfera que el Señor les ha asignado. Así, pues son representantes de nuestro Señor Jesucristo, y también el diccionario incluye y también agrega y dice son representantes del Evangelio con poderes sobrenaturales. Esto es, con la presencia del Señor Jesucristo confirmando esa palabra, con la presencia del Espíritu Santo confirmando que es verdad, y también con el testimonio de Dios, porque Dios da testimonio de sus ministros también que le agradan a Él. Ahora observamos y resalta esta identidad, esta cualidad, esta virtud de Jesús en su resurrección como apóstol. Primero debemos de considerar a Jesús. Jesús es el nombre que declara o que se interpreta como Salvador. ¿Por qué se le puso por nombre Jesús? Bueno, el ángel le dijo a José, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Conocer a Jesús como Señor y Salvador, esto es una tremenda experiencia sobrenatural que causa gozo, alegría, sorpresa, admiración, alabanza. El hecho de que Dios nos haya dado la revelación de su Hijo Jesucristo y que el Espíritu Santo nos haya dado entendimiento de lo que es esta salvación, la cual la recibimos creyendo y confesando por la fe que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es a quien Dios asignó para dar salvación y perdón de pecados. ¿Consideramos a Jesús como nuestro Salvador? Bien, la Biblia dice consideren a Jesús. Pero también hay que considerar a Jesús, dice el apóstol. El apóstol. Bien, cuando se dice apóstol, ya otra vez hacemos un recordatorio. Y un apóstol es una persona, en el sentido así general, una persona que ha sido asignada y enviada a desarrollar un ministerio, una comisión. También apóstol es el representante de alguien que lo envió. Apóstol también nos habla de alguien que ha sido comisionado para desarrollar una función específica en un área específica. Recuerde que una de las características de los primeros apóstoles es que el Señor les dijo, vayan y predican el Evangelio a toda criatura. La otra parte, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y en los primeros años se dice entonces que los primeros discípulos, ellos desarrollaron su función en la nación de Israel. No habían considerado ir hacia los gentiles hasta que el Señor le dio una visión a Pedro y le enseñó que lo que él santificó nadie lo llame inmundo, hablando acerca de los gentiles que éramos considerados como idólatras, personas inmundas, y el Señor dijo no. Entonces llegaron los criados o los siervos de Cornelio, le dijeron la visión que tuvo Cornelio, el mensaje del ángel, y ahí donde fue
Pedro, que pudo entender y pudo acompañarlos hasta la casa de Cornelio para darles las palabras de vida y el testimonio de Jesucristo como Señor y Salvador. Por otra parte, Pablo y Bernabé fueron también asignados a llevar las buenas nuevas de salvación en el nombre de Cristo y también a ser discípulos. Pero ellos fueron tanto a judíos como a gentiles. Entonces esa área o ese ministerio en un área específica asignada, cuando Pablo dice que él fue llamado apóstol para los gentiles, no quiere decir que no estaba en obediencia llevando el evangelio a los judíos. Aún cuando lo rechazaban, dice que él siempre buscó otros lugares para llevar las buenas nuevas de salvación porque le asignaron esa tarea. Cuando se habla de Jesús el apóstol, esto es interesante porque así ya lo identificamos nosotros o confirmamos con la Escritura, que por la voluntad de Dios le fue asignado el ministerio, un ministerio tan específico como es anunciar la salvación, anunciar el reino de Dios, anunciar el arrepentimiento para salvación al pueblo de Israel. Como representante del que lo envió, siempre honró a Dios. Aún sus palabras y su enseñanza, él declaró que no era de él, sino era de su Padre quien lo envió. En la obediencia dice que hasta la muerte y la muerte de cruz. En cuanto a la prueba o la tentación, cuando él fue tentado por el adversario, cuando él fue probado en el sufrimiento, dice que él se mantuvo fiel, firme hacia la asignación o el lugar que el Señor le concedió que desarrollara aquí en la tierra, en la semejanza de hombre y sin pecado. Ahora nosotros observamos aquí y vemos que Jesús como apóstol, entonces pensar cuidadosamente, pensar plenamente, con mucho cuidado, entonces podemos ver que Jesús también como apóstol es el ejemplo que nosotros debemos de tomar para poder así identificar no solamente la conducta de los que se dicen ser apóstoles, sino también la doctrina de los que se dicen ser apóstoles en esta generación. Eso nos da a nosotros vamos a decir, la convicción con la ayuda del Espíritu Santo de que al escuchar las enseñanzas y al ver la conducta de algunos de los apóstoles en este tiempo, entonces vamos a poder nosotros identificar si son apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, o como dice la Escritura, ¿verdad? Si se dicen ser apóstoles y no lo son, o si son apóstoles y cometen errores porque están como hombres con una humana naturaleza. Eso lo hemos aprendido. No son dioses, están expuestos a cometer errores. Entonces así aprendemos nosotros qué es lo que Jesús como apóstol hizo también con aquellos que creyeron en él, que estuvieron cerca de él, que fueron discípulos hasta estar presentes en el tiempo de su muerte, aunque le negaron, pero que el Señor después los volvió a congregar y a restaurar. Esto me enseña a mí que Jesús como apóstol, aun cuando los primeros discípulos que después fueron llamados apóstoles y asignados a una función como apóstoles, me enseña cómo Jesús pudo como apóstol entender, accionar en auxilio, en ayuda de aquellos primeros hombres que después vinieron a ser apóstoles. ¿Cómo es que Jesús no los desechó? ¿Cómo es que Jesús no los dio un veredicto, vamos a decir,
completo. Bien, porque como apóstol dice que él fue probado, él fue tentado y él también experimentó en su carne lo que experimentaron también sus primeros apóstoles. Esto es importante para usted y para mí porque así es como dice la Escritura, que consideramos a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Esta es la parte que corresponde también a nosotros poder entender. Jesús el apóstol de nuestra fe. ¿Qué significa eso? Bueno, la palabra fe es la palabra del diccionario griego homología. Homología. En algunas versiones dice que consideremos a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. La palabra homología significa el reconocimiento de la verdad. También nos habla de una declaración o confesión de la verdad. La palabra homología también se relaciona con agradecer o celebrar con alabanza, hablar la misma cosa. Bueno, si usted pudo rápidamente identificarse con lo que es la confesión o la profesión que hacemos nosotros acerca de Jesucristo como el apóstol de nuestra fe, el apóstol de nuestra confesión, el apóstol de lo que es nuestra alabanza, el apóstol de lo que es el reconocimiento de la verdad. Podemos decir entonces que el ejemplo perfecto de un apóstol es Jesucristo. ¿Importante esto? Sí, y cuando llegamos al mismo conocimiento de la verdad y cuando celebramos o declaramos esta verdad con plena convicción de que Jesús es el apóstol y que por eso a Él le confesamos, lo declaramos con reconocimiento de la verdad y con alabanza o dando testimonio. Por ejemplo, la palabra cuando dice homología, que se refiere a la profesión o a la declaración o a la confesión. No hay duda que en Romanos capítulo 10, cuando el apóstol Pablo habla del evangelio, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces dice, si confiesas, ahí está la palabra homología. Si declaras, dice con tu boca Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Mire que la confesión o la profesión de nuestra fe en Jesús dio como resultado que hayamos sido salvados del poder del pecado, que hayamos recibido el perdón de nuestros pecados. Eso nadie lo duda, al menos los que ya hemos creído en Jesucristo. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados. La palabra homología tiene que ver también con la acción cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, creyendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Eso usted y yo lo creemos, y eso es la confesión, esa es la fe. Romanos capítulo 15:9 dice que la confesión tiene que ver con el testimonio, declarar a los gentiles que no conocen al Dios verdadero, declarar a los gentiles que la salvación es un regalo de Dios por la fe en Jesucristo, y confesar para dar testimonio. Creo que usted y yo lo hemos hecho, confesamos. Esa es confesión, esa es declaración, ese es reconocimiento. Cuando dice también la Escritura, Hebreos 3, entonces del 1 al 6, que la confesión o la profesión de los creyentes, que se refiere a Jesús el apóstol. En otras palabras, reconocer a Jesús el apóstol enviado de parte de Dios a esta comisión específica, tan amplia, tan maravillosa, es una confesión que muchos estamos conociendo y reconociendo y que la declaramos unánimes. Esto es interesante porque así podemos hacer una separación.
confesamos a los hombres que tienen dones ministeriales como apóstoles. Pero cuando confesamos a Jesús como el apóstol, cuando confesamos a Jesús como el representante de Dios y con esa comisión asignada, Jesús es el ejemplo en el cual podemos confirmar cuál es la conducta, cuál es el ministerio, cuál es la enseñanza, cuáles son las palabras de los apóstoles que en este tiempo el Señor los ha asignado, que son personas que tienen dones sobrenaturales de parte de Dios para esa función, pero que tienen una naturaleza humana, que son hombres que tienen un don ministerial para predicar el Evangelio, pero que no son dioses. Como personas con humana naturaleza, entendemos que pueden cometer errores, como usted y yo, pero que también, por la confesión de nuestros pecados, dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, demos testimonio, declaremos o cantemos, tengamos este reconocimiento de la verdad. Como santos y con un llamamiento celestial, consideremos a Jesús como el apóstol de nuestra fe, de nuestra confesión, y tengamos nuestra mirada y nuestra confianza en Él. Bueno, concluimos con esta enseñanza. Recuerde, si tiene algún comentario, si quiere comunicarse con nosotros, número de teléfono área 323-727-6033, 323-727-6033. Y le esperamos entonces en nuestra próxima reunión. Que el Señor nuestro Dios le guarde, le bendiga y que bendiga la obra de sus manos, cuide también su familia y sus hijos, y nos gozamos al declarar a Jesús el apóstol de nuestra fe. Amén y amén.